Comenzamos Su Médico en Casa, estamos en directo, por eso quiero recordarles nuestras líneas telefónicas. Es muy importante que ustedes participen en los temas. Este es un espacio de información, servicio y orientación en temas de salud, para nuestra salud, por supuesto, para nuestro bienestar, prevención de enfermedades. Acá hablamos todos los días de diferentes temas y ustedes son los principales protagonistas, por eso los invito para que marquen el 232-4604 y 018-5150-15. Está con nosotros el doctor Andrés Tobón Ramírez. Él es médico internista vascular, del Centro Clínico y de Investigación SICOR y del Centro Cardiovascular INCARE, que está en la Clínica Las Vegas. Gracias, doctor Tobón, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Bienvenido. Yasmina, muchas gracias y buenas tardes a todos los televidentes. Y que es un tema nuevo además. Si bien hemos hablado de muchos temas que están presentes en la población, enfermedades que son comunes en la población, pues nunca habíamos hablado de varices, así que yo los invito para que participen activamente y aprovechen este espacio. Doctor Tobón, ¿qué es la insuficiencia venosa, como se le conoce, por decirlo de alguna manera científicamente, y por qué se dan las varices? Vea, la insuficiencia venosa es básicamente el mal funcionamiento del sistema venoso, ¿cierto? Usualmente se desarrolla por un trastorno en las válvulas que poseen las venas, que finalmente con el efecto de la gravedad y la columna de sangre hacia las piernas termina produciendo una dilatación de las venas, que es lo que visualmente se ve y se conoce como varices. Sí. Una cosa es la insuficiencia venosa, que es el daño de las válvulas, como ya lo mencionamos, que lo podemos detectar a través de ciertos exámenes. Y otra es la insuficiencia, las varices como tal, que es cuando ya esa insuficiencia presenta dilatación y son las venas que son clínicamente visibles a simple vista en las piernas de las personas. Doctor Tobón, a simple vista, y lo decía ahora cuando comenzaba el programa, pues podríamos pensar que es un tema exclusivo de mujeres. Obviamente se presenta más que todo en las mujeres, pero hay casos excepcionales donde pueda presentarse en varices en hombres, por ejemplo, o en personas más jóvenes. No son excepcionales los casos, de hecho sí es más frecuente la insuficiencia venosa en las mujeres, pero los hombres también presentan, incluso es a veces mucho más severo el caso en los hombres que en las mujeres. Sí. Esto está ligado básicamente a un tema hormonal y genético, como lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa, pero también los hombres lo presentan. Y sí, desde la juventud también igualmente influenciado por todo el tema genético que acarrea la insuficiencia venosa. Muy bien, le vamos a pedir a Jorge Gómez, que está en la línea, que nos dé un minutico mientras avanzamos un poco más en el tema, para que nos pongamos todos en contexto. Y precisamente quería preguntarle, doctor Tobón, acerca de los síntomas que presentan. ¿Las varices duelen? ¿Cómo son esos síntomas iniciales? Uno de los grandes mitos que existe con respecto a las varices es que las varices duelen. Las venas, en términos generales, son conductos que van a transportar sangre, tienen otras muchas funciones, pero dentro de sus funciones no está el tema sensitivo. Entonces, atribuirle los dolores de las piernas, todos los dolores de las piernas a las varices es un poco equivocado. Es falso. Usualmente cuando las varices están muy desarrolladas, en esas personas en que vemos grandes dilataciones venosas en las piernas, la fatiga, la sensación de peso de las extremidades y los calambres nocturnos son muy frecuentes. ¿Es un síntoma? Pueden asociarse a síntomas. Lo que pasa es que antes de atribuírselo de lleno a las varices tenemos que estar seguros que no existen otras condiciones médicas en el paciente que expliquen esto. Es muy común que confundan el dolor, por ejemplo, a las varices cuando la paciente o el paciente tiene un desgaste articular como una artrosis. Es quizá una de las cosas más frecuentemente asociadas. Muy bien, qué buena manera de comenzar el año con ustedes y en este espacio que tanto disfruto y donde tanto aprendemos también todos los días sobre diferentes patologías. Vamos a saludar a Jorge Gómez, que se encuentra en Tejelo. Jorge, qué alegría escucharlo, bienvenido. Ya su médico está en casa. ¿Cuál es su pregunta para él? Sí. Yo que sufro de venas varices, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué necesita o qué se debe hacer? ¿O qué hay que hacer para evitarlas o para...? Claro, el tratamiento. Usted se refiere básicamente al tratamiento. Gracias, Jorge, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor Tobón. Bueno, casualmente, ahorita que decíamos que casi no se presentan los hombres, y acá tenemos un caso, doctor. Bueno, eso nos da pie para hablar del tratamiento también. El tratamiento de las varices hoy, por fortuna, es un tratamiento que es amplio, que no está necesariamente ligado al manejo quirúrgico que se le ha dado siempre, sino que hoy en día tenemos otra gran cantidad de opciones con las que nos permitimos sacar adelante ese paciente. Siempre hay un dicho, y es: a cada varice su tratamiento.
no todas las varices se operan, no todas las varices se inyectan. Hay características especiales que en los exámenes que realizamos en los pacientes que sufren de varices nos va a permitir determinar cuál es el tratamiento específico para ese paciente, de acuerdo a su patología. Es independiente, si es hombre o si es mujer, el tratamiento es el mismo, obviamente relacionado, como lo mencionamos, al tipo de varices que presenta el paciente. A esta hora saludamos también en su médico en casa a Gladys, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Saludo especial para los televidentes que allí nos acompañan y desde Antioquia y desde nuestro canal les enviamos un abrazo solidario. Gladys, adelante con tu inquietud. Sí, buenas tardes, mucho gusto y les doy muchas gracias por estos programas tan interesantes. Quiero consultarle al doctor si yo sufro de muchas varices, ya por herencia. Si me practico varias secciones de escleroterapia, ¿puedo evitar la cirugía de las varices? Excelente pregunta, Gladys. Gracias por acompañarnos desde la ciudad de Barranquilla, doctor Tobón. Gladys, eso va de la mano de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Muchos pacientes, por ejemplo, se someten a escleroterapia de forma repetitiva, cuando en realidad probablemente su tratamiento ideal no es la escleroterapia, sino otro, puede ser la cirugía, etc. No hay un límite, por ejemplo, en las sesiones de escleroterapia que una persona se quiera realizar. Infortunadamente, las varices tienen un componente genético bien importante y la respuesta de cada paciente al tratamiento es distinto. No todos los pacientes tienen una misma respuesta ante el tratamiento. Algunos responden mejor que otros, algunas personas con un número limitado de sesiones tienen una buena respuesta funcional y estética, como otros que desafortunadamente no y requieren incontables sesiones, o finalmente el paciente termina por fatigarse y decir, no voy más, esto no me sirve, a pesar de que me la inyectan me salen más, pero la respuesta al tratamiento es individual en cada uno de los pacientes. A esta hora también saludamos a la señora Alba Lucía, que se encuentra aquí en el barrio Belén. La escuchamos y bienvenida. Doña Alba. Buenas. Adelante con su inquietud. Mírame, es que es... Sí, señora. Un dolor de la rodilla a los pies. Sí. Buenas. Es que es un dolor de la rodilla a los tobillos, pero no se le ve venas, no se le ve nada, y calambre. Sí. Entonces su pregunta es, ¿qué podría hacer? Sí, que es como un ardor. ¿Y no tiene ahí como venas que se le vean, que sean como visibles? No, no. Muy bien, como un ardor nos decía. Gracias por acompañarnos, doctor Tobón. Volvemos al comentario inicial, ¿cierto? La gran mayoría de las personas atribuyen la presencia de dolor o término o sintomatología sensitiva a la presencia de varices, y esto en realidad no está por lo menos muy demostrado. La señora me da pie a un comentario que es muy del común y es la varice interna. Sí. Muchos de nuestros pacientes llegan con la sensación de dolor y les han dicho que lo que tienen es varice interna. En realidad eso desde el punto de vista clínico no existe, y lo que muchas veces los pacientes pueden presentar es una vena que disfuncione, que tenga un reflujo venoso pero no tiene una dilatación. Sin embargo, como mencionaba, el tema de la varice interna no existe, y con respecto a la pregunta de la señora, pues habría que hacerle un buen examen clínico para poder determinar cuál es la causa verdadera de su dolor, partiendo de la base que, hombre, las venas pocos síntomas sensitivos producen. Es muy importante hacerse un chequeo médico. Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, normalmente están asociados también algunos mitos, doctor Tobón. Una mala postura, por ejemplo, dicen que si uno cruza las piernas puede ocasionar o puede favorecer la aparición de varices. El calzado inadecuado, la misma obesidad, el sedentarismo, ¿qué tan cierto es o no? Está rodeado de una cantidad de mitos. Partamos de una base. La enfermedad varicosa o las varices son genéticas. Si usted tiene una predisposición genética a presentar varices en el transcurso del tiempo, lo va a hacer, independiente de su ocupación, si trabaja todo el tiempo de pie o tiene un trabajo de oficina, la ropa que use, el vestuario. Muchas personas dicen que, por ejemplo, el vestuario apretado desarrolla varices, eso no es cierto. O los trabajos que requieren de mucha fuerza física, exactamente, por ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, que utilizan tacones, muchas veces le dicen, no, es que como usted utilizó tacones tanto tiempo, sobre todo las mamás dicen esto, ¿cierto? No es cierto. La alimentación tampoco tiene que ver. La obesidad sí es un factor de riesgo bien importante, y probablemente los 3 factores de riesgo más importantes para el desarrollo de varices son ser mujer, a eso asociado al uso, por ejemplo, de los anticonceptivos orales,
2, los embarazos son un factor desencadenante bien importante de varices en mujeres que tengan la predisposición genética. Algunas enfermedades como la trombosis venosa profunda pueden llevar finalmente al desarrollo de varices y en realidad esos son como los grandes, pues, pero algunas otras condiciones ambientales a las que se le atribuye probablemente no sea tan Para cierto. quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las varices, los síntomas, las complicaciones y el tratamiento. Y cuando hablamos de complicaciones, ahorita más adelante, después de la pausa, pues quiero concentrarme un poquito en este tema, doctor Tobón, porque es bien importante hablar de este tema de cuándo se complican las venas varices, porque antes vamos a saludar a Gilberto, que nos está esperando hace unos minutos desde la ciudad de Manizales. Bienvenido, qué gusto escucharlo, Gilberto. ¿Cuál es su inquietud? Ya Su Médico está en casa. Muy buenas tardes. Mire, doctor, para hacerle una preguntita. Legalmente, o hablando en español, la cirugía de una vena varices es que extraer la vena, o qué es lo que se hace. Muy buena pregunta. Y mi otra pregunta es que yo he sido operado ya como en 3 veces de la misma pierna y vuelven y me salen, pues, y de una manera como muy recurrente y muy grande. Excelentes preguntas, Gilberto. Gracias por acompañarnos desde la bella ciudad de Manizales. Doctor Tobón, la respuesta antes de ir a la pausa. Don Gilberto, sí, básicamente la cirugía convencional de varices es extraer la vena que está funcionando mal. Hay otros métodos distintos en los cuales se inyecta y se tapa la vena con sustancias o incluso a través de calor se sella, pero la cirugía convencional es esa, extraer la vena. La recurrencia, y lo mencionamos hace un momento, está muy determinada por el paciente como tal. Infortunadamente a algunos pacientes se les extrae lo que en el momento está malo, la vena que en ese momento está malo, pero por su componente genético eso no nos excluye que a futuro otra vena se dañe y sea la que posteriormente se dilate y aparezca como una recidiva o una nueva aparición de varices. Estamos en Su Médico en Casa, estamos en vivo y en directo, por eso ustedes pueden participar a través de nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015. Es momento de hacer una breve pausa, pero después de esta los invito para que estén muy atentos porque vamos a hablar de las complicaciones, bien importante. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y con el tema del día, las varices, cuáles son los síntomas, las complicaciones y el tratamiento. Y bien importante, que tomen nota sobre lo siguiente. Las varices son una condición principalmente genética que se hereda y puede verse influenciada por factores ambientales, pero no son desencadenadas por estos. El uso de las medias es una terapia fundamental independiente de si se operan o no. No existe ninguna relación entre la aparición de las varices con la alimentación, el calzado, el tipo de ropa o la actividad laboral, lo decíamos ahorita, para desmitificar un poquito esto. No todas las varices se deben operar, así como tampoco todas las varices se inyectan. A cada tipo de varices, su tipo de tratamiento. Tenemos otra llamada, bueno, ahí tenemos cualquiera que sea el manejo que se le vaya a dar a las varices. Este debe ser supervisado y realizado por un especialista en enfermedades vasculares. Esto sí que es bien importante. La úlcera venosa es la complicación más frecuente y su tratamiento siempre debe ser supervisado por personal entrenado en el manejo y cuidado de úlceras. Ahí está una parte de la respuesta cuando les decía ahorita antes de ir a la pausa acerca de las complicaciones. En ese tema profundizaremos en unos minuticos porque primero recibimos a una televidente que a esta hora nos acompaña. ¿Cuál es su nombre? Blanca, me dijeron. No, Marta Avendaño. Marta, bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Mire, doctora, lo que pasa es que hay un señor de 78 años sí. Y hace 10 años le dio una úlcera varicosa. Le dio mucha briga para curársela y ahora nuevamente le salió en el pie, le salió un huequito. Haga de cuenta que le hubiera picado como un mosquito sí. Y eso se le está profundizando y alrededor es colorado y él se queja mucho que eso le duele en el hueso y que se le mete unas picadas y lo llevamos donde el médico, pero únicamente le mandaron una cremita que es que para que se untara que se llama clobetasol. Sí. Eso será lo indicado que habrá que hacerle, doctor. Doctor, entendemos la pregunta, ¿cierto? Sí, perfecto. Gracias, Marta, por acompañarnos en Su Médico en Casa. Perfecto, y nos da pie para el tema que vamos a empezar a tratar, que era el tema de las complicaciones derivadas
de las varices. Probablemente la complicación más temida de toda la insuficiencia venosa es el desarrollo y la aparición de las úlceras. Las úlceras infortunadamente tienen un comportamiento que es recurrente, es decir, la úlcera usualmente se abre, puede que se cierre de forma espontánea o a través de tratamientos que se le generen y puede que después la úlcera vuelva y aparezca. El tamaño de la úlcera es irrelevante. Todos los pacientes que tienen úlcera venosa deben recibir el mismo tratamiento y el tratamiento debe estar fundamentado en la vinculación con programas de clínica de heridas. Personal entrenado en el manejo de las úlceras para lograr su cierre adecuado y obviamente evitar la recidiva. El éxito del cierre está determinado por la calidad de la piel que se forme. Cuando no hay un adecuado tratamiento de esas úlceras, la piel usualmente cicatriza de forma muy regular y es donde el paciente comienza a presentar úlceras a repetición. Lo ideal es que una vez cerrada la úlcera, el paciente pueda ser sometido a algún tratamiento en el cual la vena que está encargada o más responsable de esa formación de esa úlcera sea controlada, sea extraída, sea ocluida, etc. Pero también entran a jugar parte de las condiciones del paciente como tal. Infortunadamente hay pacientes en los cuales solamente podemos lograr el cierre de la úlcera y por sus condiciones de base, otras enfermedades nos impiden llevarlo a una cirugía o a cualquier otro tipo de tratamiento. Ahí está entonces el tema de las complicaciones. ¿Todas las varices se deben operar o depende de cada caso, doctor? Lo mencionabas y lo decías en los tips. No todas las varices se operan, no todas las varices se inyectan. Acordémonos, y para nosotros es muy importante y para los pacientes a veces es difícil entenderlo, nosotros no operamos y no tratamos exámenes, tratamos pacientes. Muchas veces el resultado del examen está muy alterado y el paciente clínicamente no tiene un gran compromiso al que se le pueda dar manejo médico y viceversa. De acuerdo a las características de la varice se va a implementar el tratamiento. Se opera, se inyecta, se quema, entre comillas, por decirlo así, la vena con otras sustancias o con calor, etc. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para los televidentes en este sentido, con este tema de las varices, el manejo en casa, por ejemplo, lo de las medias elásticas? Nosotros lo llamamos higiene venosa. Todos los pacientes con varices deben tener un adecuado cuidado de la piel. La utilización de las medias es fundamental. Es el principal y la piedra angular del tratamiento de las varices. Siempre utilizar las medias y obviamente consultar con un especialista en enfermedades vasculares para que haga la guía y el manejo completo e integral de su enfermedad. Gracias al doctor Andrés Tobón Ramírez, médico internista vascular, por acompañarnos hoy en su Médico en Casa. A ustedes ya muchas gracias. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las repeticiones de las mañanas a las 5. Feliz noche. Chao, chao.